Que lo explique ella misma. Paola Félix, ella es mediadora, especialista en gestión de conflictos. ¿Cómo estás? Bienvenida a casa. Feliz de estar en este espacio. Sé que mami está viéndome ahí feliz porque es una de tus fans número uno. Pues vamos a dedicarle esta entrevista a ella, a doña ¿verdad? Elba García, Eso. esta entrevista. Dedicado a usted y gracias por estar en sintonía siempre con nosotros. ¿Puedes compartir tu trayectoria académica y profesional? ¿Cómo llegas a convertirte en mediadora y especialista en el área? Claro que sí. Yo me enamoré del tema en el 2014 cuando realizaba un diplomado y en el marco de ese diplomado había un día completo de manejo de conflictos y mediación. Y a partir de ahí yo dije, ¿dónde estaba yo que yo no conocía este tema y no sabía que esto podía ser una gran pasión? Entonces en el 2017 viajo a Argentina, a la Universidad de Buenos Aires. Tiene un programa de mediación, negociación y resolución de conflictos y en ese marco viajo a capacitarme con ellos en ese programa de posgrado, regreso al país, voy a Costa Rica, me capacito en Costa Rica y así un sinfín de diplomados, capacitaciones, certificaciones en las que me he podido desempeñar y aprender. ¿Y cómo definiríamos el conflicto y la mediación para estar en la misma página? Claro que sí. Bueno, podríamos decir que el conflicto es una situación de disputa o divergencia en el que dos o más personas perciben que sus intereses son contrarios y que son un obstáculo el uno sobre el otro para lograr sus objetivos. Se pudiera decir de esa manera, y la mediación es un método. O yo. Exacto, exactamente. Y la mediación sería un método alternativo para resolver conflictos. Cuando hablamos de alternativo es porque es distinto al juicio, que es como lo tradicional, en el que un tercero, mediador o mediadora, neutral e imparcial, en un espacio voluntario y confidencial, asiste a las partes en esa conversación sobre el conflicto que les aqueja y trata de ayudarles a generar en ellos soluciones. Esa es la idea. ¿Y puedes poner un ejemplo de un conflicto en una empresa, en un espacio laboral? Sí, claro que sí. Y la labor de la mediadora. Claro, claro que sí. Para poderlo entender mejor. Claro. Conflictos hay de múltiples causas. Por ejemplo, conflictos relacionados a la información, conflictos en los que un colaborador y otro se han dado directrices no claras y tal vez hubo un resultado que afectó a la empresa de esa, digamos, de esa tarea que se realizó de manera no adecuada producto de la mala información. También conflictos. Perdón, y en este caso yo digo, no, porque fue Paola y Paola ella dice, me lo dijo así, fue... exacto, no me lo dijo bien o no me dio la información completa. Por ejemplo, conflictos, pongamos a nivel de familia, cuando hay un tema de una herencia, cuando hay temas, por ejemplo, de los adultos mayores, que a veces hay que empezar a hacerse cargo de los costos, de las enfermedades, de quién se queda con el abuelo o con el papá. Esos abundan. Abundan un montón. Por ejemplo, también conflictos relacionados a los recursos. No tenemos suficientes recursos para llevar a cabo el trabajo, no tenemos suficiente dinero, o conflictos generados porque, por ejemplo, en cuanto al tema de la distancia, los equipos casi no interactúan entre ellos y no hay buenas relaciones interpersonales ni buena comunicación. Es decir, y no es igual cuando uno conoce por más que destaquemos los beneficios de la parte virtual, tú hablar con un mensaje seco que ver al otro. O sea, este contacto humano es vital. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente, totalmente. De hecho, en las empresas donde voy a trabajar, por ejemplo, el tema de trabajo en equipo, una de las quejas que tienen los equipos es el tema de que no hay casi interacción cuando hay equipos presenciales y remotos, cuando hay un híbrido. Hay una desconexión del que está en casa frente a los que están juntos en la misma empresa. Entonces es uno de los dolores de cabeza del equipo, de que no nos llegamos a interactuar ni a interrelacionar bien por la distancia. ¿Y entre vecinos? Por ruidos de mascotas. Por ejemplo, tengo el caso de una persona que se quejó de alguien, una vecina del frente. Él se sentía acosado porque ella le hacía fotos del balcón. Mira, el perrito está desatendido, no tiene agua, no le dan comida. Y él decía, no, si acaso yo lo saco algunas veces al día. Mis hijas le encanta ese perrito, es como su hermano. Yo he visto casos así que lo publican en las redes y todo. Claro. Están suponiendo que la mascota está desatendida y no necesariamente es así. Y no necesariamente. Temas, por ejemplo, en relación a la basura, quién pone la basura en el frente, si está mal colocada, el ruido de la música, fiestas a deshoras, o sea, son múltiples
los motivos de conflictos entre las personas en la comunidad. ¿Dónde se parquea? Si se cogió parte de mi parqueo, si se parqueó mal. Y ahora que hablas de estacionamiento, casos como Sí, estos han sido trágicos, que han terminado sí, en muertes. exactamente. Y por eso yo propugno por la mediación, porque si tú tienes un conflicto que pudiera ser sencillo con un vecino por un parqueo, y tú llegas, puedes ir a una instancia previo a que escale el conflicto y termine en un hecho de sangre que implique una judicialización y hasta un encarcelamiento. ¿Por qué no tratar de resolver los conflictos apenas inician? O sea, si Ya. hubieran esos espacios de diálogo cuando el conflicto está pequeño, antes de que se nos vuelva una bola de nieve, ¿cuántas muertes no se evitarían? De hecho, aquí hay una estadística del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana que dice que casi el 70% de las muertes violentas, producto de armas de fuego, son producto de riñas y rencillas. Increíble. Uno pensaría que son atracos, que son temas de feminicidios o violencia intrafamiliar, pero no, son riñas y rencillas entre personas muchas veces desconocidas. Y tú dices, son cosas que se pueden Entonces, resolver. entre ciudadanos, lo peor puede provocar muertes. Y en una empresa, Exacto. cuando estos conflictos no se trabajan a tiempo, no se busca una mediación, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, realmente a nivel emocional hay un malestar general, porque la gente quiere barrer las cosas debajo de la alfombra, pero están ahí. La gente sabe lo que sucede. Tú tienes baja productividad, tienes empleados que se enferman, ausentismo laboral. Hay estadísticas que dicen que cerca del 25% de los colaboradores afirma que un conflicto no gestionado adecuadamente le provocó alguna enfermedad o ausentismo en el Yes. trabajo. Entonces, imagínate que una empresa que le puedan entrar 1 millón de pesos y recibe 250,000 pesos menos, producto de, es un Porque montón el de dinero. rendimiento baja. Baja el rendimiento, el tema de la salud de los colaboradores y sin pensar, por ejemplo, en el coste legal, que es el coste de tu ir a juicio producto de una mala relación con un colaborador. También el dinero que tú dejas de producir, lo que tú dejas de producir porque ese dinero lo tienes parado en un tema judicial. También ese coste por no aprovechar el dinero de otra manera. ¿Y los empresarios tienen esa cultura de buscar un mediador, una mediadora para poder resolver? Lo Tú es, respiras. yo estoy precisamente sembrando, tratando de sembrar en la gente el conocimiento de que esto existe, de que esto es un servicio que funciona, de que es un servicio viable, que apoya a las empresas, porque en verdad lo que las empresas muchas veces tienen es un departamento de relaciones laborales, donde quien está ahí en general es abogado, generalmente, y tenemos que decir que estamos en una cultura que no es muy colaborativa, sino que más bien es de mucha contienda, de hacer las cosas tal vez no de la mejor manera. Entonces, cuando tenemos a veces abogados, y perdonen colegas, en ese ambiente de relaciones laborales, el colaborador no se siente en la confianza de ir a hablar de una situación con mucha claridad, con mucha transparencia, porque es el tema del huevo y la piedra. Claro. O a veces los conflictos no se resuelven desde una mirada mediadora, sino desde una mirada de tapemos el conflicto y resolvamos esto rápido porque el conflicto no debería existir en esta empresa. Ya. Y en Entonces, cuanto sí. al costo económico, no vamos a entrar en detalles porque esto es algo muy personal, esto es muy íntimo, ¿verdad? Ujú. Pero yo estoy segura de que en la audiencia tenemos microempresarios, pequeños, medianos, algunos que están en la informalidad, que no disponen de ese amplísimo presupuesto. Ujú. Estos procesos resultan costosos, duran No, mucho en el tiempo. no, para nada, para nada. De hecho, una mediación puede llevarse a cabo en cuestión de 2 o 3 horas. Ah, sí. Generalmente tenemos lo que es la sesión de premediación con cada una de las partes involucradas en el conflicto. Imaginemos que son 2 compañeros de trabajo. Me tomo el tiempo con uno y con otro, más o menos 1 hora con cada uno, tratando de indagar en el conflicto, su perspectiva, sus expectativas, desde su punto de vista lo que ha sucedido, explicándole un poco lo que es la mediación y qué se puede esperar de ella. Y si veo en ambos características o condiciones de mediabilidad y conciliabilidad, que implica que están listos para entrar en un diálogo conjunto, a negociar, entonces se da lo que es la mediación y ahí tú puedes durar 2 o 3 horas. Y realmente es un servicio relativamente económico, porque lo que tú pagarías por ejemplo, a un médico especialista o a un psicólogo, una tarifa promedio por hora es más o menos lo que se pudiera pagar por un servicio como este. O sea que O sea, honestamente no es costoso, es y muy lo que asequible. ahorraría la empresa por las consecuencias de que ese conflicto
se mantenga. Exactamente. Un par de cientos de dólares no es lo mismo que miles de dólares en un cliente, en un colaborador que has perdido después de haberlo formado o en un juicio. Ya. Y, y la respuesta ha sido positiva. O sea, en los Sí, casos que has trabajado, has podido lograr lo que buscabas como mediadora. claro, claro que sí. Obviamente no todos los casos son casos de éxito porque el conflicto es, cada caso es muy particular y una de las cualidades de la mediación es que existe la voluntariedad, donde tú puedes participar si así lo deseas, donde tú entras a la mediación, pero si no te sientes cómodo en el proceso puedes salir y no hay ninguna penalización por tú detener el proceso en determinado punto. Y también es voluntario tú llegar a un acuerdo. Entonces no siempre se llega a acuerdos, pero Okay. sí las partes logran conocerse, conocer sus puntos de vista y de alguna manera, aunque el mediador ya salió del juego, en el futuro esa relación pudiera cambiar. Pero en Okay. general sí tenemos muy buena tasa de cantidad de acuerdos por mediación. Okay. En Sí. las empresas, así como uno habla de relaciones tóxicas y eso, en las empresas también existen personas tóxicas. Eso del chisme que hace tanto daño, a veces en familias, en comunidades de vecinos y demás, esto también se da en las empresas. Se da, y de hecho hay un autor relativo al tema de conflictos que habla de la escalada del conflicto y el chisme precisamente es el cuarto paso. El Wow. cuarto paso. Antes de la polarización, que es donde todo llega a la crisis, entonces cuando hay un mal manejo de los conflictos en las empresas, perfectamente el chisme es parte de cómo esos conflictos van evolucionando. Para hacer posible esta labor de mediación se necesita una intervención de los gerentes, de los líderes de la empresa. En cuanto a si participan de la mediación, Sí, no, y no. qué bueno que lo preguntas, porque la mediación es como es tan confidencial, solamente participa el mediador o la mediadora y las personas que tienen el conflicto de manera directa. O sea, yo como mediadora me comprometo con ellos, de hecho en un documento firmado por todos de confidencialidad, de no transmitir a los gerentes, a recursos humanos, lo que allí se hable, ni siquiera el acuerdo o lo que resulta del acuerdo. Realmente no es posible externar ni que terceros ajenos al conflicto participen de la mediación. Es una información confidencial y solamente compartes, digamos, una conclusión a la que han llegado o la posible solución. No, tampoco puedo compartir la solución, porque de hecho perdería confianza a la figura del mediador frente a los que participan de la misma. Tiene que salir de ellos. La solución sale de ellos. Ah, ok. Precisamente el mediador no es un asesor, no es un... El mediador lo que hace es sacar de las partes, luego de un proceso en el que van madurando la comunicación, se van abriendo, van cada vez dando un poquito más de detalles y comprendiendo el punto de vista del otro, de ellos mismos deben hacer la solución. Por eso decimos que la mediación es un proceso autocompositivo. Las partes son las protagonistas y nosotros solo guiamos. Te has especializado en ambientes laborales, ¿verdad? En Sí, es lo que empresas. más me gusta, pero obviamente trabajo con conflictos familiares, comunitarios, etcétera. Pero Ya. mi pasión es el ambiente laboral. Y a nivel de los partidos que se dan tanto conflictos, ellos, ¿se trabaja también esto? Sí, claro, se trabaja Ah, totalmente. Obviamente no es pero mi área ni no es tu pretendo que área ni, sea, no, ok, no, pero porque es también muy se compleja, trabaja. pero claro que sí. Claro, de hecho la mediación se da a nivel familiar, laboral, comunitario, también a nivel hospitalario, a nivel de clínicas, de hospitales, a nivel de cárceles, hay mediación penitenciaria. O sea, la mediación tiene un sinfín de rubros en los que también trabaja. Porque nosotros vemos acá conflictos en todas partes, hasta en los clubes Claro, sociales y deportivos que tienen o dos directivas o que se han dividido, o sea, exacto. constantemente. Exacto. Entonces ahí cabe, dependiendo de la cantidad de personas, una mediación o una facilitación grupal o un proceso de diálogo. Porque los conflictos no solo se resuelven con mediación. Tú Ok. puedes usar negociación, facilitación grupal, círculos de paz, una serie de herramientas para que un grupo o grande o pequeño se ponga de acuerdo. Qué bueno, Paola, conocer de este recurso gracias a tu madre, ¿verdad? Terminamos la entrevista también recordándola y vamos a destacar cómo las personas entran en contacto contigo. De seguro que alguien y mucha gente en la audiencia dice, necesitamos eso en la empresa o en la familia o en esta comunidad.
¿cómo entran en contacto contigo? Claro que sí, y no solo mediación, sino talleres de manejo de conflictos para su equipo de trabajo, talleres de comunicación no violenta y de Que se negociación. puede trabajar a nivel preventivo. Correcto, Qué claro. bien. De hecho, la escalera de prevención de hurto de eso trata, de que podamos proveer de herramientas a la gente para cuando lleguen los conflictos puedan manejarlo de manera directa, sin Sí. intervención de un tercero. Porque muchas veces somos muy sensibles y carencias que tenemos o debilidades las llevamos al trabajo. Y si Siempre. tú haces una crítica de un proyecto, que hice yo, Afecta mi uno salta. identidad. Sí. Claro que sí. Entonces, Pues sí, para entrar en contacto contigo, claro que sí. Pueden Ok. hacerlo a @gestión de conflictos, que es mi Instagram, es muy Ok. fácil. @gestión de conflictos, y ahí pueden ver mi teléfono, que es 809-995-5188, y la página web mediación.org. Gracias, Paola. Me A ti. encantó conocer de este recurso. Sabía muy poco del mismo y me alegro que cada vez haya más profesionales en el país ofreciendo esta posibilidad y nada, hacernos expertos junto a la mediadora en esta materia porque lo necesitamos todos. Gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.